quemaron todas las cosas de mi señora, los documentos de mis hijos, de mi señora. Todo, no me dieron tiempo, ni siquiera me dejaron sacar mis cosas, nada. Este video surge a partir de una votación que se dio en las historias entre este tema, Guernica y la crisis habitacional, y la historia de cómo el vello de las mujeres llegó a considerarse algo asqueroso. Y estuvo muy peleada. Como ven por el título y lo que ya dije, este video va a ser sobre Guernica y la crisis habitacional. No voy a hablar sobre la propiedad privada en sí. Para eso les recomiendo ver el video del profesor Pablo Borda de Historia para Millennials, que lo explica muy bien. ¿A qué va a apuntar este video? Hablar sobre la problemática de la crisis habitacional en Argentina, no solamente ahora en la actualidad, sino también cómo la crisis habitacional y el derecho al acceso a la tierra está muy metida en lo que debe ser el modus operandi de todos los fachos, que es que si tienen una tierra de trabajo en ¿quiénes son los verdaderos usurpadores y por qué el enojo a las familias en Guernica no fue por la usurpación en sí, sino porque son pobres? Y ustedes dirán, Alena, are you a lesbian? And I look at them and I say, yes. Que es algo muy obvio, porque la gente odia a los pobres. Bueno, pero los odian desde hace mucho tiempo. La toma de Guernica es un ejemplo exponencial, desgraciadamente, por la desgracia que viven y vivían las personas en esa toma. Habían, al menos en su momento, entre 2.000 y 2.500 familias. Eso es algo que tiene también la informalidad. Nunca hay datos concretos y no se puede saber la realidad de cuántas personas estaban viviendo en esa situación vulnerable. Luego de casi 3 meses de toma y de resistencia por parte de estas familias, fueron desalojadas por 4.000 policías y la presencia del ministro de Seguridad y Defensa Civil, Berni. En los medios, obviamente que el trato de la noticia nunca fue cuidado. Pero todo lo que tenés acá tenés lo más violento y mucha izquierda, mucho activismo de izquierda. Operativo que, insisto con esto, corresponde, es una orden judicial, es un terreno privado, está tomado hace 3 o 4 meses y esto se hubiera evitado si la justicia hubiera actuado rápido, por ejemplo. Si la orden de desalojo hubiera sido a los 2 o 3 días, esto no hubiera pasado. Se habló de que por parte del ministerio y por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires se habló con la mayoría de las personas y las familias que convivían ahí para sacarlas, y la promesa de un subsidio y de un hogar. Carlos, ¿a vos te llegó la propuesta o escuchaste de que te van a dar un subsidio de 50.000 pesos, algo? ¿A ustedes les llegó esa información? No, no llegó nada igual. No llegó nada. Nada. Nada, no llegaron ni por lo menos tenían que llegar a la casa eso a decir, bueno, te hago esto o te hago una vivienda, nada, no llegaron nadie, loco. Alguna gente recibieron supuestamente, pero no sabemos si era verdad. A vos no te llegó nada, absolutamente. No, nunca, nada. Que los destrozos nunca fueron causados por las policías, que las casillas nunca fueron quemadas por las policías, sino por manifestantes de izquierda que con sus poderes psíquicos les borraron la mente a las personas y los convencieron de volverse zurdos. O algo así, como explica Berni. En ese caso, ¿qué le decía la gente cuando hablaba después con usted? ¿Y por qué no habían aceptado la solución, si se quiere, habitacional que ofrecía la provincia de, bueno, te reubico 6 meses y después te doy un lugar con servicios? Porque lamentablemente hay muchos intereses que atentan contra la buena voluntad y la buena fe de la gente que realmente necesita. La gente que realmente necesita es gente sencilla, de buena fe, y que confía en el canto de sirena que le dicen todos estos manifestantes que hacen un negocio muy grande alrededor de la necesidad de los demás.
entonces le crea confusión, no entienden muy bien lo que le dicen, no lo entienden porque no tienen capacidad cognitiva, sino porque entran en un estado de desinformación de aquellos que están todo el día ladrando al lado de la oreja diciéndole no te vayas porque si te vas a pasar esto, no te vayas, quédate, resistí, que te están mintiendo. Bueno, pero no hay un problema en que le crean más a ellos que le crean más al gobierno yo en 6 meses te voy a dar la solución. Te reubico ahora en otro lugar y en 6 meses yo te prometo que te voy a dar la solución. ¿Por qué cree que no le creen al gobierno y sí le creen a las organizaciones? Porque hay mecanismos de acción psicológica que obviamente estos grupos lo conocen muy bien, cómo generar esa confusión y cómo generar esa desconfianza entre aquellos que están padeciendo cualquier necesidad y que se aferran como un náufrago en el mar al primer palito que aparece flotando, ¿no? Lo que sí podemos confirmar es que ninguno de los medios hegemónicos trató la noticia con la seriedad y la sensibilidad que se necesita. Porque no olvidemos que estamos hablando de familias que por diferentes razones caen en la precariedad y tienen que recurrir a la toma de tierras que no les pertenecían a nadie. La campaña del desierto, tema que parece que muchos de los defensores de la propiedad privada olvidan, es un claro ejemplo de que estas situaciones en pos de la defensa de la propiedad privada están basadas en el odio a la pobreza, en el odio a lo no civil, en el odio. Y para que suceda eso hay un Estado que lo banca o que hace oídos sordos a estas situaciones. Pero la campaña del desierto fue hace muchos años. ¿Cómo puede ser que todavía siga? Bueno, tenemos a Benetton en la Patagonia, tenemos también a empresarios italianos, ingleses, que ocupan gran parte de territorios ancestrales y anteriores a la conformación de los estados-nación argentino-chileno, pero ellos no son usurpadores, ellos son empresarios que prácticamente, compran el lago escondido, que son la causa del asesinato de personas, que también intentan proteger los espacios sagrados de los pueblos originarios. No solo eso, sino también que contaminan y son bancados por el poder político del territorio. Pero ellos no son usurpadores. Ellos son empresarios. Entonces se mide una doble vara. Los pobres son usurpadores. Los ricos son empresarios, son personas que vienen a invertir, son ocupas formales. ¿Qué pasa en la actualidad y cómo se ven en números la crisis habitacional? Desde el año 2000 se generan 100.000 nuevos hogares o grupos familiares convivientes, de las cuales 35.000 no tienen acceso a la vivienda. Entre 1996 y el 2010, la tasa de propiedad de vivienda cayó un 8%, acompañado por un aumento de alquileres y ocupaciones legales e ilegales. Según la Secretaría de la Vivienda de la Nación, el déficit habitacional alcanza al 3,5 millones de familias. Eso es 1/3 de la población argentina. Y se pueden categorizar en dos tipos de déficits. Un déficit cuantitativo, o sea, la necesidad de una nueva vivienda, y un déficit cualitativo, la falta de servicios básicos, materiales de construcción defectuosos y vivir en condiciones de hacinamiento. De esta cantidad de familias, el 40%, o sea, 1,3 millones de familias necesitan una nueva vivienda. De esta cantidad, 1/3 de esas familias entran en la línea de pobreza y desempleo. 1.240.000 pertenecen a la provincia de Buenos Aires y el 50% tiene un déficit cuantitativo y el resto 50% un déficit cualitativo. Se estima que para mejorar esta situación y la calidad de vida de estas familias se necesitarían 26 millones de dólares para solucionarlo. A esto sumémosle que alrededor de 5 millones de personas viven en las 4.400 villas y asentamientos en todo el país, sin acceso a servicios básicos ni a titularidad del suelo. 1.800 pertenecen a la provincia de Buenos Aires y 1.000 al conurbano bonaerense, o sea, serían alrededor de 400.000 familias. El 33,5% de la población sufre carencia en cuanto a cloacas, a acceso a agua corriente y a energía. Y el 27% del total de las viviendas existentes no resultan adecuadas
por los materiales, no tienen acceso a servicios sanitarios ni espacio disponible, o sea, están en situación de hacinamiento. Volviendo a la situación de Guernica y post-Guernica, las promesas incumplidas por parte del gobierno de Buenos Aires, la protección de Kicillof y Bernie, el juego que hicieron los medios de comunicación con la dignidad de las personas, detallan las verdaderas preocupaciones del Estado, del gobierno y de la opinión pública. Ha pasado poco menos de una semana desde el desalojo desmedido y violento en Guernica y ya hay réplicas de desalojos violentos en otros espacios. Por ejemplo, el desalojo a un predio ocupado en Escobar, donde habían 60 familias, el desalojo del barrio 31, seguramente van a haber más, porque ocupaciones y tomas de tierra suceden todo el tiempo. Lo que pasa es que no les gusta ver a los pobres organizados y todavía no hay ninguna solución para estas personas. Y los medios siguen y van a seguir con otros temas y en este momento hay alrededor de 2.500 familias que no saben qué hacer. Y hay un gobierno que defraudó a su propio discurso de derechos humanos, de respeto, de diversidad y que parece no querer hacer nada al respecto. Si les interesó este tema, ayudan compartiendo, socializando, comentando. También me pueden ayudar invitándome a un cafecito y discutiendo estas temáticas. Y como dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja.